Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Programa médico obligatorio es el tema de hoy, conocido como PMO, esta canasta básica de prestaciones médico-asistenciales que cubren las obras sociales y también a las prepagas. Como hemos dicho y reflexionado muchas veces en nuestro programa en Salud en todas las políticas, requiere sin duda de una actualización urgente y necesaria además y consensuada seguramente de otra manera. Tal vez a partir de esta pandemia todavía sea otra la revisión que haya que hacer sobre este programa médico obligatorio que rige a nuestro país. Hacemos un poquito de historia y el lado B viene de la mano, como siempre, del doctor Gabriel Barbagalo, donde vamos a hablar precisamente, Gabriel, muy buenas tardes, gracias por estar ahí siempre, un poquito de la historia, ¿no?, del PMO en Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Milva? Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos dos personas que conocen a la perfección lo que es el plan médico obligatorio. Yo lo que quiero hacerte un poco es una asociación entre tres elementos, que es la evaluación de las tecnologías sanitarias con el plan médico obligatorio. Vos sabés que el plan médico obligatorio fue creado en el año 1996. Es una canasta de prestaciones que tienen derecho los beneficiarios de las obras sociales y de la medicina prepaga. Esto fue creciendo en el tiempo y atravesó distintos escenarios críticos de emergencia hasta llegar a la actualidad. Cabe aclarar que esto no es un modelo universal, sino solamente para aquellos afiliados a las obras sociales sindicales de dirección o de la medicina prepaga. O sea, nos dice quiénes son las personas que son beneficiarios de esta canasta de prestaciones. Por otro lado, tenemos la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías, que conocemos como ANMAT, que fue creada en 1992, que controla y garantiza la eficacia, la seguridad y la calidad de los medicamentos, de los alimentos y de las tecnologías, que tienen acceso, en este caso sí, todos los habitantes. Para ello, autoriza, registra, normatiza, vigila, o sea, nos indica qué elementos pueden acceder. O sea, a través del plan médico obligatorio sabemos quiénes son los beneficiarios y a través del ANMAT qué o cuáles tecnologías pueden acceder de nuestra población. Ahora bien, si tenemos el quiénes y el qué, nos está faltando el cuándo, en qué momento y en qué circunstancias. Y ahí es donde estamos necesitando una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Una herramienta importante para la toma de las decisiones, según la Organización Mundial de la Salud, dice que es la evaluación sistemática de las propiedades, efectos e impactos de las tecnologías sanitarias. Consiste en la búsqueda ordenada de toda la evidencia que hay en el mundo de manera objetiva y desinteresada. Los países, casi todos los países del mundo, y ya hay redes continentales como la red europea de evaluación de tecnologías, ya están trabajando hace muchos años, más allá y los países también, más allá de que el sistema de salud sea de tipo público, de tipo privado o de tipo mixto, y más allá también de que sus dictámenes sean vinculantes o no, es muy raro que en los países donde ya existen este tipo de agencias, ni la justicia ni los medios de comunicación pongan en duda, porque las agencias de evaluación de tecnología cumplen con tres principios fundamentales que son la transparencia, la excelencia y la participación de todos los actores intervinientes. En nuestro país no tenemos por ahora una agencia, hemos tenido muchas discusiones y muchas iniciativas, solo tenemos algunos organismos dependientes del Ministerio de Salud, como es la CONETEC, o bien dentro del propio ANMAT hay una división que evalúa tecnologías sanitarias, o algunas ONG como el IEX, que ya desde hace muchos años emite dictámenes sobre las nuevas tecnologías. Pero realmente creemos que es muy necesario, como aporte y como sustento del plan médico obligatorio, para darle sustentabilidad y evidencia de lo que ahí dice que hay que cubrirlo. Mientras esto no ocurra, las nuevas tecnologías y las innovaciones dependerán si tendrán o no cobertura, tendrán o no acceso, tendrán o no financiamiento, dependiendo más de la suerte del lobista de turno que empuje realmente esta innovación. Por eso siempre, y para terminar, tenemos que diferenciar dos conceptos que lo venimos diciendo de hace tiempo, que es el de igualdad y el de equidad. Igualdad es darle lo mismo a todas las personas, en cambio equidad, y creo que es la función de todos los que conformamos el Estado, es darle a cada persona lo que necesita.
no, te veo en la próxima y me quedo escuchando a nuestros invitados, que me parece que hoy viene bastante importante, digamos, el tema de fondo que es el PMO. Gracias, doctor Barbagallo, como siempre, un placer. Abrazo a la distancia. Nos Vamos a vemos. gracias Gaby, al licenciado Eduardo Zanarini, superintendente de Servicios de Salud de la Nación, que está en comunicación con nosotros. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes a su audiencia. Realmente perfecto lo que ha descrito el doctor Barbagallo. Creo que hoy, a partir de la creación de la Subsecretaría de Medicamentos y Tecnologías, ese vacío que Gabriel mencionaba está de alguna manera asistido por esta subsecretaría y por la CONETEC, también por la Gerencia de Control Estratégico en la Superintendencia, pero no hay duda que el poder tener una agencia reguladora de tecnologías basadas en evidencia científica, en el costo efectividad de las nuevas tecnologías y demás, sería realmente de mucha ayuda para incorporar prácticas nuevas al PMO, ¿no? Sin dudas. Licenciado Zanarini, ¿cómo se está trabajando concretamente en este avance, en esta revisión del PMO a nivel país, por supuesto? ¿Qué implica que refleje una política sanitaria del Estado? ¿Y cómo se enmarca todo esto en esta nueva situación de pandemia que hemos atravesado, ¿no? Sin precedentes, sin duda. La última revisión del PMO data del año 2005. Luego se fueron haciendo incorporaciones y algunas correcciones y demás, pero no hubo una revisión integral del mismo. Yo me niego un poco a seguir llamándolo PMO, porque creo que tenemos que ir hacia una canasta de prestaciones y servicios básicos que no solo obligue a que sea obligatorio para las obras sociales y la medicina prepaga. Lo que pasa es que cada vez que se incorporan nuevas prácticas, leyes específicas, como ha pasado últimamente, solo obliga a las obras sociales nacionales y a las prepagas. No pasa lo mismo con el servicio público, con los hospitales públicos, con las obras sociales provinciales, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y demás. En nuestro país hay prácticamente el 70% de la población está cubierta por sistemas contributivos, es decir, dependen de una obra social. Las obras sociales nacionales son a gatas el 50% de ese total. Con lo cual, cada vez que se legisla incorporando nuevas prácticas al PPO o nuevas coberturas, de cuyo derecho nadie duda, ¿no? A veces lo que uno pone alguna objeción es a la oportunidad y al financiamiento, porque nunca se habla de cómo se financia. Vuelvo un poco a lo que decía de la canasta. Estamos trabajando junto al Ministerio de Salud, estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos está proveyendo a través de la red Criteria de consultores internacionales. Estamos trabajando más que en la revisión, en una reingeniería, diría yo, en un cambio conceptual, yendo a una canasta que sea universal, que todo lo que se agregue sea servicios para todos los argentinos y no Bien. para un porcentaje de los argentinos. Sobre eso quería Segundo, preguntarle, licenciado, perdón la interrupción, pero para ir enfocando más concretamente, preguntarle por la cobertura que se va a apuntar a dar o que se está pensando, ¿a quiénes alcanzaría? Digo, usted ya hizo esta diferencia entre quiénes están alcanzados y no por el PMO, y cómo se va a sustentar todo esto, ¿no? Que son un poco los puntos centrales que nos interesaría saber. En principio, estamos pensando que sea universal, vuelvo a decirlo, que sea obligatorio para todos.
Sea cual Este, fuera el sistema o si el ciudadano tiene una obra social, una prepago, si depende del hospital público, sea cual fuere, debería ser la misma cobertura para todos. Cosa que hoy no sucede, exactamente. está claro. Ujú. Esto tiene que ver con los conceptos que recién Exacto. mencionaba de igualdad y de equidad, Ujú. Gabriel. Creo que tenemos que hacer, por supuesto, sin recortar ningún derecho, porque muchas veces, sobre todo los financiadores, cuando dicen hay que modificar el PMO, lo que están pensando a veces es cómo sacar algunas cosas del PMO. No es nuestra intención, todo lo contrario. Lo que sí es nuestra intención es que a través de esta canasta se pueda mejorar el modelo de atención, se pueda priorizar los servicios y las prácticas que tiene. Cada práctica o cada bloque de la canasta de servicios estén priorizados, estén con guías de práctica clínica, las áreas de diagnóstico estén protocolizadas. Es decir, la idea es llevar la canasta a un umbral superior en el que sea más que un listado, que sea Claro. realmente guía que cambie los modelos de atención. Esta es un poco la idea en general. Licenciado, hay cosas que están absolutamente obsoletas dentro del PMO o que impiden prácticas que son necesarias o que contemplan prestaciones o medicamentos que ya realmente no tienen demasiada vigencia en la actualidad. ¿Sucede esto, por ejemplo, que está como fuera de tiempo? Sí, sí, por supuesto. Si la última revisión es del año 2005, lo que se ha ido haciendo, y no en el 100% de los casos, son incorporaciones, pero no se ha revisado suprimiendo prácticas que ya no se dan y demás. Esto es parte de la revisión que estamos proponiendo, pero no es lo Claro, más importante, ¿no? Lo más importante es cómo abordar las nuevas tecnologías cuyos costos son en exacto. dólares, que tienen un costo de efectividad en muchos casos importante, con evidencia importante, o sea, que no son fáciles de evitar su aplicación o su uso. Este es el gran desafío y la financiación de todas estas cosas que no puede seguir siendo solamente de aportes y contribuciones. Este sistema de aportes y contribuciones sobre los salarios se creó en Alemania hace casi 140 años. Casi todos los países ya lo han reforzado, lo han cambiado, le han agregado aportes de rentas generales y nosotros ni siquiera aún en la pandemia el Estado Nacional o el Tesoro financió prestaciones de la seguridad social. Todas las prestaciones y todo lo que hicimos financieramente desde la superintendencia en estos meses es exclusivamente con fondos de la propia seguridad social. No hubo aportes del Tesoro hasta ahora. Ujú. Licenciado, ¿va a ser muy distinto ese programa médico obligatorio que se está pensando al que hoy conocemos? ¿Sustancialmente va a ser de otra manera muy diferente? ¿O en realidad tiene el mismo fin, pero se modifican básicamente los elementos que lo constituyen o las formas en las que se aplica o el alcance que tiene finalmente? No, el alcance va a ser el mismo prácticamente. Lo que estamos queriendo es normatizar más algunas prácticas, Por pero ejemplo, recién estamos en los primeros talleres ujú, definiendo metodologías para abordarlo. Es una tarea muy ardua. Tenemos consultores locales e internacionales, como dije antes. Cuando empecemos a tener los primeros borradores de la metodología a usar. Lo que estamos discutiendo ahora es la metodología todavía y no hemos entrado dentro del programa como para tener claro esto. Lo que sí estamos haciendo es aprovechando experiencias de otros países y vuelvo a lo mismo, es decir, creo que tiene que ser una canasta universal, una canasta en la cual solo se incorporen una vez al año
de nuevas prácticas, que esas nuevas prácticas sean evaluadas previamente, que de alguna manera, si podemos, esto sea aprobado por ley, cuestión de que nuestras nuevas leyes o nuestros legisladores que incorporan permanentemente leyes por patología dejen de hacerlo y si corresponde, porque hay un derecho detrás, que esto sea previamente evaluado científicamente. Licenciado, finalmente, a título más personal tal vez, o desde su propia visión como responsable de la Superintendencia, ¿no?, de Servicios de Salud de la Nación, ¿cuál le parece el punto más crítico o más dificultoso a la hora de pensar en ese nuevo PMO y en el que está actualmente vigente? ¿Qué es lo más crítico, lo más difícil de discernir, de redimensionar y de volver, digamos, de alguna manera a elaborar? Y yo creo que lo más difícil es intentar priorizar las prestaciones y a través de esto intentar cambiar el modelo de atención. En todos los países y casi todas las canastas se accede a través de un médico generalista, de un médico de familia, un médico clínico, que es el que decide la derivación a los especialistas. Nosotros en la Argentina estamos muy acostumbrados realmente a decidir nosotros a qué especialista vamos. Sí. Y esto es todo un cambio cultural, que por eso dije que el PMO o la canasta tiene que significar un cambio en el modelo de atención. Va de la mano con el modelo de atención, es imposible pensar. Porque eso es como volver a educarnos, licenciado, nosotros como ciudadanos, como consumidores, como ciudadanos que tenemos espíritu sanitario, ¿no?, y conciencia sanitaria, también tenemos que aprender otra vez a ingresar al sistema correctamente y a utilizarlo de la manera que más nos conviene a nosotros y al sistema también, claro. Es que tenemos que entender que el sistema tal cual está, financieramente y económicamente, está en un punto crítico, que no es el cuentito del lobo de todos los años, realmente está en una situación de crisis, en un estado que no puede colaborar porque está pasando un momento también muy difícil, con lo cual lo tenemos que hacer dentro del propio sistema, cuidar los recursos. Y la gente se tiene que dar cuenta, o va a terminar pagando fortunas en una prepaga que no va a poder pagar, o las obras sociales cada vez van a ir pudiendo comprar y cubrir menos prestaciones. Hoy hay que pensar que hay tratamientos que superan los 300, 400 mil dólares. Y si es prácticamente en muchísimas obras sociales, eso es la recaudación de un año, ni siquiera de un mes. Sin duda. Tenemos muchísimas obras sociales, tenemos 140 obras sociales, que son prácticamente el 50%, el 45% del total, que solo tiene 3,5% de beneficiarios. Tenemos obras sociales que superan sus pasivos en 5 y 10 veces su recaudación mensual. Tenemos un pasivo total muy grande. O aprendemos a cuidarlo o corremos el riesgo de que el sistema nos explote en las manos, ¿no? Sin dudas, de quedarnos sin nada. Licenciado Eugenio Zanarini, gracias por esta conversación esta tarde con nosotros. Siempre nos interesó muchísimo el tema y lo vamos a seguir atentamente para ver cómo se va evolucionando en esta revisión y en este PMO, que podría ser una canasta, como usted bien dice, ¿no? Gracias por conversar con nosotros. Que tengan muy buenas tardes. Te pido para escucharlo al doctor Pesena. Bien, un placer conversar entonces con el licenciado Eugenio Zanarini, Superintendente de Servicios de Salud de la Nación. Hace un ratito nos planteábamos esto, ¿no? ¿Cómo habrá resistido, si es que lo hizo, el PMO durante este año tan crítico en materia sanitaria en el mundo y por supuesto en nuestro país, con las condiciones particulares que tiene nuestro sistema sanitario? Vamos a conversar sobre esto y también otras cuestiones con el doctor Héctor Pesela, a quien ya estoy saludando, especialista en salud pública y administración hospitalaria, director de gestión de ProSanity Consulting y profesor titular de USAL
en la Cátedra de Estudios de Sistemas Sanitarios. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, es un gusto y gracias por la invitación. A usted, doctor, para consultarle en primer lugar esto que planteábamos, ¿qué datos arrojan, ¿no? Los estudios que se han hecho o los análisis en torno al PMO en este año tan crítico atravesado por la pandemia? Sí, lo curioso es, bueno, como bien decía el licenciado Zanarini, desde el año 2005 que no se actualiza desde el punto de vista del gobierno nacional, pero nosotros desde el año 2010 empezamos a hacer un costeo estimativo de todas las canastas de prestaciones que estaban en ese momento establecidas en el programa médico obligatorio y todas las que se fueron agregando año a año. El crecimiento interanual que fue del año 2019 nos arrojó un resultado del 65.8%, o sea que muy por encima de la inflación. Siempre el crecimiento del gasto médico se comportó por encima de la inflación demostrada a nivel nacional. Pero en este año, en el año 2020, siempre hablamos de periodos de julio a julio de cada año, de julio del 2019 a julio del 2020, el crecimiento fue del 40%. El resultado que nos dio ahora es de 2.788 pesos con 25, teniendo en cuenta un coseguro del 50%, es decir, que el afiliado paga de su bolsillo el 50% del coseguro. Si consideráramos el 100% del coseguro incluido, tendríamos un costo per cápita de 2.870, 2.869,42 por cada afiliado. Eso es importante porque en realidad, como bien decía Zanarini, o sea, en realidad sobre las 290 obras sociales que hay en total, solamente el 26% alcanza su capacidad retributiva para poder cubrir el PMO básico. Lo que quiere decir que hay un 74% de obras sociales que no tendrían capacidad financiera para poder cubrirlo. Siempre teniendo en cuenta todos los fondos extraordinarios que ya existen, el sur, todos los que ya existen. Entonces, sí, da la sensación, doctor, que se va tirando la cuerda de la cuerda de la cuerda, que estamos año tras año cada vez más exigidos, ¿no? A nivel financiamiento. Y esto que implica, estos ejemplos que da usted, los que explicaba también el licenciado Zanarini en su exposición anterior, es como un nivel de exigencia altísimo, como que va dando señales y pedidos de auxilio de, por favor, no va más, es como se dice, ¿no? Habitualmente. Primero, la atomización de obras sociales. Hay obras sociales que tienen muy pocos afiliados y que es imposible por su capacidad retributiva poder cubrir ni siquiera a sus afiliados con canastas básicas, ni siquiera ambulatorias. O sea que indefectiblemente tenemos que tratar de buscar siempre una alternativa que no sea, como bien dijeron, con equidad e igualdad, pero con accesibilidad, porque hoy en realidad nuestro país, además de ser extremadamente complejo desde el punto de vista geográfico y geosanitario, indefectiblemente tenemos que dar la accesibilidad a todos y la cobertura universal de salud sería una alternativa, no hablar de un programa médico, sino una cobertura universal y teniendo en cuenta determinadas pautas. El licenciado Zanarini habló muy bien de un sistema de atención médica. Bueno, creo que hay que replantearse todos estos temas porque de lo contrario se torna inviable. Nosotros hace 10 años que estamos analizándolo y vemos la decadencia que venimos observando año a año acerca de la capacidad de cobertura y, por supuesto, la desfinanciación que existe de parte de los distintos financiadores, no solo de las obras sociales nacionales, sino también de las prepagas. Ustedes saben que también las copian algunas obras sociales provinciales, regionales, pero efectivamente no tienen capacidad retributiva para poder hacerlo. Entonces, quizás guías prácticas clínicas, el saber qué es lo que realmente es eficiente y eficaz para cada una de las patologías, sería una alternativa para poder darnos la posibilidad de que realmente nos alcancen los fondos que tengamos para poder dar salud a toda la población. Bien, doctor, ¿qué aspectos debe considerar este nuevo plan médico, programa médico obligatorio, perdón, o esta canasta de prestaciones médicas? ¿Cuáles son los puntos que tiene que tener en cuenta como punto de partida, como base, ¿no?, de la constitución del nuevo sistema? Yo creo que uno es el modelo de atención, es decir, por dónde comenzar para poder hacer un uso racional de los recursos. Lo que se comentaba antes acerca de la facilidad de acceso al especialista, cuando en realidad el médico clínico, el médico de familia, el médico de cabecera o la atención primaria, como le queramos llamar, tendría capacidad para poder atender cualquier tipo de patología de estas características.
En segunda instancia, hay que tratar de hacer lo que tiene, digamos, de importancia, que es la evidencia clínica para tratar de demostrar de que realmente lo que estamos usando es eficaz y eficiente, porque de lo contrario, malgastamos nuestros recursos y eso no es viable al corto tiempo. Si nosotros hiciéramos un programa, digamos, de cantidad de prestaciones, sin duda, primarias ambulatorias, de internación básica. Ustedes recuerdan también que se habló en un momento de las enfermedades catastróficas. Las enfermedades catastróficas o aquellas alteraciones de la salud que tienen una mayor complejidad tendrían que tener un fondo distinto, escapando de este programa médico obligatorio inicial, como para tratar de que, de acuerdo a las complejidades instaladas, la infraestructura, las características de cada uno de los prestadores, se puedan brindar al mejor coste y al mejor acceso posible para cada uno de los afiliados. Sin duda. Ojalá así sea, doctor. Esperamos que se pueda avanzar de una vez por todas. No hubo, como ves, muchos intentos. Hay sectores que lo vienen promoviendo, como el trabajo que ustedes vienen haciendo ya desde hace un tiempo. Ojalá pronto se logre este cambio, esta revisión y este nuevo esquema de prestación de servicios de salud, porque de verdad la sensación es que la cuerda se tira y que está cada vez más finita, ¿no? Y el daño realmente podría ser muy, muy reversible si se quiebra finalmente. Yo creo que es una finalidad que tenemos que acceder todos y poder trabajar en conjunto para ese cometido, para ese objetivo, porque de lo contrario no vamos a tener posibilidades de poder seguir hablando de estas características de canastas obligatorias, porque no va a haber capacidad para poder cubrirlas. Pero bueno, yo soy optimista, es decir, nosotros venimos analizando, inclusive ahora estamos haciendo un análisis de este último, digamos, periodo semestral con el tema de la pandemia o del COVID, porque indefectiblemente han cambiado mucho las tasas de uso, no solamente de la población asistida por la infección y la pandemia, sino de la población no asistida por patologías frecuentes, comunes, oncológicas, cardiovasculares, es decir, distintas afecciones que se han dejado de lado porque indefectiblemente se le dio prioridad a la pandemia, tanto por el paciente, por miedo a asistir a un social, como políticas de prevención y profilaxis de estas patologías, razón por la cual vamos a ver ahora después las consecuencias de todo esto fuera de la pandemia. Entonces estamos empezando a medir justamente estos elementos, que es muy difícil, porque es muy difícil, sí tenemos tasas de uso anteriores, sí sabemos que todos los años hay tantos infartos agudos de miocardio, tantos accidentes cerebrovasculares, tanto cáncer de colon, tanto cáncer de mama, de próstata. Bueno, en base a eso y en base a las tasas de uso que vamos a observar o que observamos en el año 2020, vamos a tratar de sacar conclusiones que creo que también van a ser importantes y conducentes para después tomar definiciones. Doctor Pesela, gracias como siempre por ayudarnos a reflexionar y por traer toda esta información, ¿no? Que nos ayuda a entender cómo están las cosas. Un abrazo muy grande a la distancia también. Es un gusto poder colaborar y ojalá podamos ser útiles para poder seguir trabajando con el gobierno y con las políticas de Estado. Gracias a ustedes, buenas tardes para todos. Gracias, doctor. Programa médico obligatorio en revisión desde hace un tiempo, necesariamente debe ser reconfigurado y nosotros como ciudadanos no tenemos un rol pasivo ante esto. Me parece muy importante también, nos parece importante, lo hemos hablado también en otros programas, hablar de la construcción de la ciudadanía sanitaria, que es este rol que nos toca a nosotros como ciudadanos, como pacientes, de también tener las conductas adecuadas, aprender y asumir una función activa ante el sistema sanitario y hacer que realmente todo funcione mejor, porque si no funciona para uno, no va a terminar funcionando para nadie. Y esto es realmente preocupante. Y además, tiene que funcionar para todos. No puede haber diferencias en esto, sin dudas. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en Todas las Políticas. Nos encontramos la próxima semana.
ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.